agradecer muy sinceramente la invitación de encuentro y solidaridad. Yo tuve ocasión de conocer esta asociación el año pasado a través de la persona de Jorge y Laura, ¿verdad? Que me invitaron a Burgos y ya tuve ocasión un poco de conocer por encima lo que es la actividad que desarrolla y el tipo de espíritu que la mueve, ¿no? Y la verdad es que me siento comodísimo estando aquí. Me habían invitado otras veces y tuve que cancelarlo en el último momento. Yo creo que en un par de ocasiones me daba muchísima rabia porque me surgían compromisos que no podía evitar, pero por fin ahora estoy aquí y estoy feliz. Y además, este tiempo seguro que me lo habéis puesto a posta para que yo me sienta como en casa. Claro, yo vengo de Asturias y entonces miro por la ventana y podría estar perfectamente en mi ciudad dando esta charla. Vamos a hablar, bueno, pues de un tema muy complejo que se ha enredado, así un tema enrevesado de forma un poco inesperada en los últimos años, en las últimas décadas, que obedece a muchos intereses de muchos tipos diferentes y que ya se presenta ante la ciudadanía suficientemente enredado, una madeja, ¿verdad?, suficientemente ahí enrevesado por todas partes como para que mucha gente sencillamente pues dimita a la hora de intentar comprenderlo y de marcha atrás y diga que no está interesado o únicamente se mueva pues por reflejos casi emocionales de lo que le pueden sugerir estas cuestiones. Son unos nuevos problemas que no conocimos nadie de los que estamos aquí, quitando los más jóvenes quizá, pero no los conocimos en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, y que tienen que ver con esto que se llama, todos son términos muy borrosos, todos son términos que no está nada claro, ¿verdad?, que dónde están sus límites y qué significa, pues, teoría queer, movimiento trans, personas trans, disforia de género y una serie de conceptos que de pronto brotan, ¿no? Nosotros usamos en nuestro libro una metáfora, la metáfora del bambú. El bambú es una planta que cuando plantas la semilla puede estar 3 o 4 años sin aparecer, ¿verdad?, sin brotar, puede estar 3 o 4 años sin que parezca que la semilla está dando fruto y de pronto cuando emerge crece a 1 metro por día de tamaño. ¿No? De pronto crece a toda velocidad. Durante esos 3 o 4 años el bambú ha estado construyendo una red solidísima de raíces, de hecho puede emerger a lo mejor a muchos metros de distancia respecto del punto en el que hemos sembrado la semilla, ¿no? Y creemos que algo parecido ha ocurrido con estas cuestiones. Y por tanto, lo primero que cabría hacer es conceptualizar bien de qué fenómenos estamos hablando y recordar algunas cuestiones que pueden parecer muy elementales, pero que estaban, digamos, claramente ya consensuadas y estaban claramente aceptadas en la ciencia y fuera de la ciencia, digamos, en el conocimiento mundano, y que en los últimos años se han puesto un poco patas arriba. Si no conceptualizamos bien estos conceptos y los usamos un poco a la buena de Dios y los usamos sin mayor rigor, pues vamos a hacer mala política y vamos a hacer mala psicología, mala filosofía, malas leyes, etcétera, mala medicina, ¿no? Vamos a intervenir mal sobre el problema. Mi intervención va a tener, digamos, como 2 partes de 45 minutos cada una. En esta primera parte me dedicaré, bueno, pues a cuestiones más o menos conceptuales para instalar un poco el marco del que vamos a estar hablando, y luego ya en la segunda parte, la que habrá después del café, ¿sí? Me dedicaré ya pues a hablar acerca de las familias, de qué pueden hacer las familias o qué consejos humildes y tímidos y tentativos yo podría dar, porque este es un problema muy, muy complejo, yo podría dar a una familia que esté pasando por esta situación en este momento, ¿no? Una situación que probablemente les desborda, que no entienden bien dónde está la clave, ¿verdad?, que les supera porque es un problema nuevo que no había en otros momentos. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de cuestiones muy, muy elementales, ¿no? Y la primera de ellas es, ¿qué es el sexo? ¿No? ¿Qué es el sexo? Bueno, pues como todos sabemos o todos sabíamos, ¿no? Pues el sexo es una característica constitutiva de todos los seres vivos, o de casi todos los seres vivos, ¿no? Incluso en las plantas, pero vamos, nos vamos a centrar en los animales y por supuesto en los humanos, que tiene que ver con la reproducción. En el orden animal, quitando excepciones, insisto, de algunas algas,
algunas levaduras, o sea, quitando, digamos, excepciones de especies animales o vegetales que nos quedan lejísimas en el árbol evolutivo, pues en los mamíferos, pero bueno, en los vertebrados en general, hay dos funciones reproductivas básicas y los individuos de cada especie, los organismos, se distinguen según fecunden o gesten. Hay dos funciones, ¿verdad?, relacionadas con la reproducción. Una de ellas es la fecundación. Aquellos individuos que la realizan, pues las llamamos machos, si son animales, y varones, si son seres humanos, ¿no? Y hay otros individuos que gestan el hijo, ¿verdad?, que va a nacer de la reproducción. Los llamamos, pues, hembras, si son animales, mujeres, en el caso de que sean humanos. Pues esto es elemental. El sexo en este sentido es binario, tiene dos funciones básicas. No existen tres funciones, ni cuatro, ni funciones intermedias, ni ha existido jamás un ser humano que no proceda, ¿verdad?, de una fecundación en donde un espermatozoide, es decir, un gameto pequeño, móvil, etcétera, pues fecundó a un óvulo. Estoy diciendo, lo sé, ¿verdad?, cosas muy elementales. Es cierto que el sexo es mucho más que reproducción, y que el sexo es mucho más que espermatozoides y óvulos. Incluso a nivel biológico, pues hay un sexo que tiene que ver con los gametos, otro con las hormonas, otro con los genitales, otro, yo qué sé, incluso con la cadera masculina y la cadera femenina, pues son diferentes, ¿no? Pero todo lo que el sexo tiene, además de reproducción en estos niveles, lo tiene por ser reproductivo. Y digamos que los aspectos de las hormonas, de los gametos, de la cadera, de los genitales, orbitan funcionalmente alrededor del hecho reproductivo. Y ya saliéndonos de la biología, socialmente o psicológicamente o vitalmente, pues el sexo es placer, es relaciones de intimidad, es construcción de redes fortísimas entre las personas, de redes de apoyo, es cultura, es literatura, es arte y muchísimas cosas más que podríamos imaginar. Pero una vez más, todo lo que el sexo tiene, a nivel, me refiero, cultural, placentero, social, familiar, etc., todo lo que tiene, además de la reproducción, lo tiene por ser reproducción. El sexo es placentero porque, claro, el fruto del sexo se obtiene muy demorado en el tiempo respecto de la práctica sexual. El bebé, por ejemplo, en la especie humana, nace 9 meses después de la práctica sexual y no podría mantenerse una conducta cuyas recompensas o cuyo fruto está tan demorado en el tiempo. Biológicamente la especie se habría extinguido, con lo cual es necesario poner, pues, un reforzador, un premio, ¿no?, muy potente en el mismo momento de la realización del acto sexual para que el acto sexual se mantenga. El sexo es placentero porque es reproductivo. Y el sexo culturalmente es importantísimo porque es reproductivo y es el tema, uno de los grandísimos temas de la literatura, del arte, etcétera, porque es reproductivo. Es decir, la diferencia, los 1000 niveles de análisis que podemos tener con el sexo no son gratuitos o están meramente yuxtapuestos uno al lado del otro, sino que orbitan, pues como los planetas en el sistema solar, orbitan alrededor del Sol. El Sol no es un cuerpo celeste más que está ahí al lado de la Luna y de Venus y de la Tierra y de Phobos, las lunas de Marte, sino que el Sol es el centro y ordena todo lo que ocurre alrededor en el sistema solar. Es cierto que, como ocurre con todos los demás aparatos corporales y sistemas corporales, en el sistema reproductivo humano encontramos ciertas excepciones. Ocurre en el sistema locomotor, hay personas, bueno, que nacen con un número anómalo de dedos en las manos o que nacen con la ausencia de una extremidad, de un brazo, etcétera. Ocurre con el sistema circulatorio, etcétera, donde hay personas que nacen a lo mejor con problemas cardíacos y demás. Y también es cierto que en el aparato reproductor algunas personas nacen con variantes, podríamos decir anomalías, pero aquí anomalía no tiene el menor sentido peyorativo ni es ningún juicio de valor. Anomalía no significa más que, bueno, diferencia respecto de la norma, diferencia respecto de la generalidad, anomalías del desarrollo sexual. Esas personas, hay casi 40 variantes diferentes, ¿verdad?, de posibilidades de anomalías o de diferencias de variantes en el desarrollo sexual, en el nacimiento de los bebés. Estos casos
son verdaderamente escasos, numéricamente hablando, lo que no quita para que sean merecedores de toda la atención del mundo, faltaría más, y de todo el cuidado del mundo, y se conocen cerca de 40 variantes diferentes al respecto. Se han llamado a lo largo de la historia de formas muy diferentes. Pues hace casi un siglo o un poco menos se hablaba de hermafroditas, ¿sí? Pues porque efectivamente tenían a lo mejor genitales que parecían combinar de alguna manera características masculinas y femeninas, y entonces ahí estaba el mito de Hermafrodito, el hijo de Hermes y Afrodita, ¿no? Bueno, para representar esa figura médica, ¿no? Después se entendió que no era un nombre correcto, efectivamente, y se les llamó intersexualidad a esa circunstancia. Intersexualidad, que de nuevo es un término que no es, entenderíamos que no es del todo adecuado, porque da a entender que estas personas se encuentran entre los sexos. O sea, como si hubiera varones, hubiera mujeres y hubiera personas que están en medio, ¿verdad? En medio de los sexos, que están pues un 80% varón y un 20% mujer, o la combinación, ¿verdad?, porcentual que queramos, como si varón y mujer fuera los extremos de un continuo y estas personas estuvieran de alguna manera en medio. Esta es una forma incorrecta de entender el fenómeno de la intersexualidad. La diferencia entre lo masculino y lo femenino es cualitativa, no es cuantitativa. Ser varón o ser mujer no son los dos puntos de un continuo, ¿verdad?, sino que son diferencias. Y efectivamente, estas 40 variantes que existen orbitan o bien alrededor de los varones, algunas de ellas, o bien alrededor de las mujeres, alguna de ellas. Pues una mujer que padezca el síndrome de Turner, por ejemplo, que nace con cromosomas X0, es una mujer. Es una mujer, digamos, esta mujer como una mujer, digamos, convencional o que tenga XX en sus cromosomas, es decir, no es un 80% mujer y un 20% varón, ¿verdad? Es sencillamente una mujer. El síndrome de Turner es una variedad, ¿verdad?, de mujeres, y un varón que tenga el síndrome de Klinefelter, que haya nacido pues, con cromosomas XXY en vez de XY, que es lo habitual en los varones, sino XXY, es un varón. Es un varón a todos los efectos. Es por eso que ya en el consenso de Chicago del año 2006 o 2006, efectivamente, se decidió no utilizar el término intersexual, sino hablar, pues como digo, de variantes del desarrollo sexual o anomalías del desarrollo sexual, pues sencillamente pues para llamarlos de una forma lo más descriptiva posible. Esto que podría ser una cuestión interna de la medicina, ¿verdad?, en donde los médicos sencillamente deciden qué nomenclatura usan, en este caso tiene el problema de que la I de intersexualidad forma parte del acrónimo LGTBIQ+, que es un acrónimo que ustedes habrán visto pues, muy frecuentemente en todas partes, el colectivo LGTBIQ+, o el movimiento LGTBIQ+, o las leyes, ¿verdad?, las leyes LGTBIQ+. Y claro, la I no la van a quitar. Es imposible argumentar, pues como les estoy haciendo yo ahora, una argumentación para indicar que a lo mejor el término intersexualidad es incorrecto, no comprende bien el fenómeno, no les va a afectar para nada y no van a quitar esa I, ¿verdad?, del acrónimo, ¿no? Es muy importante también que no cometamos el error de pensar que la intersexualidad tiene algo que ver con la transexualidad, ¿verdad? La intersexualidad es un fenómeno estrictamente médico que tiene que ver con anomalías cromosómicas, gonadales, hormonales, etcétera, de los gametos, etcétera, con la que algunos bebés, alrededor de 1 cada 5.000 bebés, ¿verdad?, recién nacidos, pues presentan en el nacimiento. Y alrededor de este sexo del que les he hablado brevísimamente, y dada la importancia, vamos, insuperable que la reproducción tiene en cualquier ordenamiento social, pues se construye todo un entramado cultural, político, psicológico, educativo, simbólico, estético, muchas dimensiones, todas las que ustedes quieran, que rodean al sexo y que indican cómo debe vestirse, jugar, trabajar, sentirse, emocionarse, etcétera, ¿verdad?, una mujer o un varón.
y ya desde que el bebé nace, en cuanto se sabe si es varón o mujer, en cuanto se sabe si va a desempeñar la función de fecundar o la función de gestar, inmediatamente al bebé ya desde el nacimiento se le coloca en una cinta transportadora o en otra, en donde se le van a enseñar formas de ser diferentes, juegos, estética, ropas, estilos emocionales, todo lo que imaginemos. Esto se llamaba clásicamente estereotipos sexuales. Eran los estereotipos sexuales, pero daba la impresión de que todo este entramado, vamos a decir, cultural, en un sentido muy amplio de cultural, estaba vinculado directamente al sexo, como si fuera natural que las mujeres se quedaran en sus casas cuidando de los enfermos y de los niños y de los ancianos, y fuera natural que los varones salieran a la calle y trabajaran en trabajos públicos, etc. Y es por eso que más o menos alrededor de los años 80 se propone el concepto de género, ¿verdad? El concepto de género, en inglés gender, no tiene exactamente el mismo significado que género en español, sino que ya de por sí tiene en ocasiones el significado que tiene sexo en español, pero bueno, se propone el concepto de género referido a todo este entramado, que por supuesto, en el caso del género, de los estereotipos, no es binario. No es binario. Nadie de los que estamos aquí es absolutamente de estereotipo sexual masculino, es Arnold Schwarzenegger o Chuck Norris, ¿verdad? O nadie absolutamente cumple al 100% el estereotipo masculino, y ninguna de las mujeres que estáis aquí, pues ninguna de ellas es Marilyn Monroe o Kim Kardashian o cumple exactamente un estereotipo femenino al 100%. En el género todos andamos por ahí en medio, ¿no? El género ni siquiera tiene una única dimensión, no es que podamos colocarnos a lo largo de un continuo, sino que el género tiene 1000 dimensiones: laboral, estética, emocional, de ocio, 1000 dimensiones, ¿no? Y todos andamos por ahí en medio, más cerca de un extremo en unas cosas, más cerca del otro. Es una cosa ya muchísimo más variable. Es cierto, y esto es algo que hay que destacar, que existen personas para las que, sobre todo en aspectos estéticos, el género, digamos, que practican, el género que se pone en práctica en su vida cotidiana, se diría en terminología posmoderna que performan. Yo no sé qué añade la palabra performar a la palabra española practicar, ¿no? El género que practican no se corresponde con su sexo, ¿no? El ejemplo más evidente pues serían las personas que estéticamente, en ropa, en peinado, en maquillaje, ¿no? Pues se visten o se peinan o se maquillan según el estereotipo, digamos, del sexo al que no pertenecen. Pues los varones que se maquillan o se peinan, etcétera, como las mujeres, o viceversa. Las mujeres que se peinan o se maquillan, etcétera, como los varones. Y en ocasiones estas personas, a lo largo de la historia, han llevado vidas muy complicadas. Es decir, el ejercicio del estereotipo sexual que no se corresponde con su sexo ha supuesto marginación, humillaciones, maltratos, les han obligado muchas veces a llevar vidas límite, vidas marginales, estar ahí casi en los extremos de la sociedad, estar permanentemente invisibilizados. Y ese es un problema real al que un Estado político, bueno, las personas normales, ¿no?, pues debemos ser sensibles para combatir toda forma de discriminación, toda forma de maltrato, de humillación, ¿verdad?, de este tipo de personas. Y el Estado tiene posibilidades para poder combatir esto. Y en ocasiones, así lo hacía la ley del año 2007, tras un peritaje, tras una observación del caso, un caso que puede llevar pues mucho tiempo de evolución, en donde la persona, pues no sé, desde cosas tan sencillas como que no le aceptan su carné de identidad porque le ven y no se corresponde con lo que dice el carné o cosas por el estilo, se puede aceptar lo que en derecho se llama ficción jurídica, que de nuevo es un término mal puesto, pero bueno, es el término que existe. O sea, dado su caso excepcional y tras el análisis que hemos hecho, pues vamos a permitir que en su DNI aparezca el sexo que usted practica o el estereotipo sexual que usted practica, porque bueno, eso puede tener muchas ventajas para usted, ¿no? Aunque no sea cierto, las ventajas que puede tener para usted compensan el inconveniente de que, bueno, exactamente en este caso no sea cierto lo que se hace.
Otro fenómeno del que quisiera hablarles es el fenómeno de la transexualidad. ¿De acuerdo? Voy a referirme a dos tipos completamente diferentes, que tienen muy poco que ver entre ellos. Por un lado, tendríamos un fenómeno que es conocido en la historia de la psiquiatría y de la psicología clínica desde hace 100 años, que ya en los primeros manuales, ¿verdad?, que existían de psiquiatría ya se recogía, según el cual niños a muy corta edad, mayoritariamente varones, pero no únicamente varones, pero bueno, pues 70-30 más o menos, 70 varones contra 30 mujeres, demuestran desde sus primeros años de vida un rechazo irracional, un rechazo visceral hacia los aspectos sexuados de su cuerpo, ¿verdad? Pues que no quieren, varones, por ejemplo, niños varones que a los 4 o 5 años comienzan a decir que se quieren arrancar el pene, que no quieren tener pene, que quieren vestir, pues yo qué sé, los vestidos de su hermana o llevar el calzado de su hermana, etcétera. No han tenido en su casa, en principio, así está descrito, no han tenido modelos que pudieran explicar ese comportamiento, no han tenido influencias que pudieran explicar ese comportamiento y en principio es un fenómeno desconcertante que deja sorprendido al clínico, al psiquiatra o al psicólogo y que así queda recogido. Es verdaderamente excepcional, de nuevo, pues a lo mejor puede darse en el orden de uno cada varios miles de nacimientos y un profesor, una profesora que tras toda una carrera docente de estar dando 30 o 40 años clase en un instituto o en un centro de educación primaria, podría haber visto un caso. Podría haber visto a lo mejor un caso, dos casos ya sería más difícil, ¿no? Pero bueno, quiero decir que es un fenómeno verdaderamente extraordinario y no tenemos ni idea de sus causas, ¿no? Todo el mundo dice saberlas, pero nadie las sabe. Los psicólogos o los psiquiatras de orientación más biologicista pues apuntan a desequilibrios hormonales durante la gestación, los psicólogos o los psiquiatras más ambientalistas apuntan a experiencias tempranas de abuso o a modelados sutiles que no destacan. La verdad es que no sabemos por qué un niño a los 4 años puede empezar a decir de forma muy machacona e insistente pues que quiere no tener pene, o una niña también, el propio Freud habla de esto en una de sus obras, ¿no? Pues las niñas juegan a estirarse el clítoris diciendo que no, que se convertirá en un pene con el paso del tiempo. Esto no tiene nada que ver con un fenómeno que comienza a ocurrir en Occidente hará, bueno, depende del país, en Estados Unidos pues hará 20 años, por ejemplo, 15, 20 años, en España pues seguramente es mucho más reciente, 10 años, por poner cifras muy redondas, en donde chicas adolescentes, en su primera adolescencia, 12, 13 años, 14, ¿verdad?, que pasan mucho tiempo en las redes sociales, que consumen mucho manga y anime, o sea, muchas formas de ocio alrededor de estos productos japoneses, ¿no?, que son el manga y el anime, etcétera, declaran que ellas se identifican como varones, que se identifican como hombres. Repiten las frases que han visto en las redes sociales. Dicen que se sienten hombres, que quieren ser hombres, que se ven como hombres. Bueno, básicamente que se identifican como. Identificarse como, a su vez, es la traducción del identified as, del inglés, porque en español las personas nos identificamos con. Yo me identifico con mi padre, que a mí entiendo lo que le pasó, o lo que sea, porque me pasó lo mismo, o me identifico con el protagonista de esta película, etcétera, ¿no? En español la gente se identifica con, pero desde hace 10 o 15 años las personas empiezan a decir que se identifican como varones, ¿verdad?, o adolescentes masculinos, chicos, que dicen que se identifican como mujeres, que se sienten mujeres, como si hubiera un sentimiento asociado a ser varón o a ser mujer, etc. Este es un fenómeno que de nuevo es desconcertante y que hace que tengamos que recordar un principio fundamental en psicología, absolutamente central, que es distinguir la forma y la función de una conducta.
Quiero decir que dos conductas que sean formalmente iguales pueden ser dos conductas completamente diferentes en lo funcional. Y viceversa, dos conductas formalmente diferentes pueden ser conductas iguales en lo funcional. Voy a poner algún ejemplo. A lo mejor dos personas pueden estar diciendo simultáneamente la misma frase. Las dos dicen, me voy a suicidar, ¿no? Exactamente las mismas palabras, ¿no? Pero a lo mejor una lo dice pues porque verdaderamente está desbordada por algún problema vital verdaderamente serio que tiene en su vida, o que se han acumulado muchos problemas, que siente que no tiene ninguna esperanza en la vida y que no ve más salida para dejar de sufrir que el suicidio. Y a lo mejor la otra lo está diciendo porque no quiere que le deje su pareja, porque su pareja le ha dicho que se va a separar y él no quiere que le deje su pareja. O sea, ambas personas dicen la misma frase, pero lo que le ocurre a una y lo que le ocurre a la otra es completamente diferente. Y lo que importa en psicología, lo que determina que es, digamos, un tipo de conducta o no, es su función, no es su forma. Un niño, digamos, de esta transexualidad clásica a la que me refería antes, puede decir, yo quiero ser niña, no quiero tener pene, no me identifico con mi cuerpo, me miro en el espejo y no me veo a mí, ¿verdad? No me veo a mí. Y otra chica o otro chico puede decir exactamente las mismas palabras y sufrir ambos procesos muy diferentes o padecer problemas muy diferentes. Es decir, la semejanza formal en lo que nos dicen no garantiza que estos nuevos casos que estamos viendo en la actualidad y que se conocen como disforia de género, a veces se las llama disforia de género de aparición rápida o de origen rápido, de inicio rápido. En inglés la sigla es ROGD, Rapid Onset Gender Dysphoria, es la sigla así que más utilizamos, ROGD. No quiere decir para nada que tengan el mismo proceso, el mismo problema o la misma circunstancia que tenían los casos de transexualidad que clásicamente conocemos en la literatura psiquiátrica desde hace 100 años. Para los casos clásicos de transexualidad, en los años 90 se propuso una terapia. Insisto, son casos desconcertantes que tienen mala solución, crónicos, etcétera. Pero bueno, se formalizó una terapia en los años 90 que se llamó terapia afirmativa, también llamada protocolo holandés. Una doctora, ¿verdad?, holandesa, Cohen Kettenis, fue la que lo propuso, y que para aquellos casos de transexualidad clásica, en donde se dieran tres circunstancias, a saber, muchos años de presencia del problema, no concurrencia de otros trastornos psicológicos, ¿verdad?, añadidos al problema que tiene el menor, y existencia de una buena red de apoyo familiar, aquellos casos que tuvieran esos tres criterios, se les podría aplicar una terapia que constaba de 4 pasos. Un primer paso de lo que se llama transición social. Bueno, pues hablamos de niños, pues a lo mejor a los 7, a los 8 o 9 años se le puede empezar a cambiar el nombre o su estética, la ropa, etcétera, para ir, digamos, ya transitando hacia el estereotipo sexual propio del sexo al que quisieran pertenecer. Una vez que comienza la adolescencia, ¿verdad?, en el estadio ya 2 de Tanner, o sea, los 11 años, los 12 años, se le pueden empezar a dar una serie de hormonas, una serie de fármacos denominados bloqueadores de la pubertad, y que van a impedir que el menor, que el niño, llegue a la pubertad. O sea, va a impedir que a las niñas les venga la regla o les crezcan los pechos, etcétera, o que a los niños, ¿verdad?, pues se les vuelva la voz más grave, bueno, haya los cambios genitales, bueno, los normales, ¿verdad?, que están ocurriendo, que ocurren en la adolescencia. Los bloqueadores de la pubertad se pueden mantener entre los 11 hasta los 15 años, quizá 16 años, y si al cabo de esos 4 años tomando bloqueadores de la pubertad, el menor se ratifica, el menor ya no menor, bueno, ya el adolescente, se ratifica en que efectivamente quiere continuar el proceso, entonces ya se le pueden empezar a dar hormonas cruzadas. Estrógenos a los varones, es decir, hormonas femeninas a los varones, pues para que
comience a cambiarles la estructura de la cara, algunos rasgos así faciales o comiencen a feminizarse, etc. Y andrógenos, ¿verdad?, testosterona, pues a las mujeres, a las chicas, también pues para que les crezca vello en la cara, bueno, en fin, para que vayan adaptando los caracteres sexuales secundarios. Finalmente, en los casos, digamos, ya más persistentes y tal, a partir de la mayoría de edad, ya se pueden comenzar a realizar operaciones quirúrgicas que se conocen de cambio de sexo. Hay que entender que en verdad el sexo no cambia. Son operaciones quirúrgicas que en la medida de lo posible intentan igualar o hacer que se parezcan los genitales de la persona, en la medida de lo posible, todo lo que se pueda, a los genitales propios del sexo a donde quisiera transitar, pero son genitales que no son funcionales, o sea, son genitales que únicamente son genitales formalmente, una vagina, una neovagina, ¿verdad?, que se llama, es un canal que es un callejón sin salida, que no conduce a nada, o sea, es un canal que sencillamente termina, no conecta, ¿verdad?, con el útero, etcétera, no es en absoluto funcional y de hecho el cuerpo lo interpreta como una herida, hay que estar dilatándolo permanentemente para que no se cierre, ¿verdad?, y demás, ¿no? Esa terapia, insisto, no contaba con grandes cifras de apoyo, no contaba con grandes investigaciones que la defendieran, pero bueno, se entendía que era una forma de ayudar a estas personas a las que me he referido en estas circunstancias y bueno, se aplicó a partir de los años 90. El problema es cuando al segundo tipo de disforia de género, al segundo tipo de problema al que me he referido, el que aparece en Occidente hace unos años, en chicas adolescentes, también en chicos, pero la relación es más o menos 80-20 hacia las chicas y no hacia los chicos, como la descripción de su problema es la misma que están contando los casos de transexualidad clásica, pues el endocrino, el pediatra, el médico, que no tiene particular formación, digamos, funcionalista o psicológica, escucha a la chica de 13 o de 14 años decir que no quiere ser mujer, que se siente un chico, etc. Y bueno, pues expende directamente la receta de bloqueadores de la pubertad, expende directamente la receta de hormonas, de lo que fuera, porque se entiende que estamos ante un caso de transexualidad. Esto provoca un aumento espectacular. Mira, voy a empezar a poner alguna imagen. Esto provoca un aumento, vamos a ver si los encuentro, un aumento espectacular. ¿La cámara me ve si me acerco a la pantalla? Sí. Un aumento, digo espectacular. Estos es quizá los datos mejores que hay en el mundo referidos a la clínica Tavistock en Londres, una clínica que agrupaba todo el área del Gran Londres y que centralizaba todo el tratamiento de la disforia de género, ¿verdad? Y se ve aquí cómo aumentan los casos desde el año 2010-2011 hasta la actualidad, bueno, los últimos datos que tenemos que son del año 2022. Aquí hay un pequeño bache, ven este valle, pero esto fue la pandemia. En la pandemia aquí, claro, se cerró el centro de asistencia o se limitó mucho la asistencia, pero bueno, la tendencia, fíjense ustedes, cómo es de aumento. En este color verdoso son chicas y en este color mostaza o naranja, ¿verdad?, son chicos. Y la distribución por sexos y por edades es esta que ven ustedes aquí. Ven este inmenso pico de chicas de 15-16 años que triplica o cuatriplica otros rangos de edad y la presencia también en varones. Algo está ocurriendo, y tendremos ocasión de comentarlo, en las chicas en su primera adolescencia, ¿verdad?, que hace que no quieran ser mujeres, que se asusten, que dimitan de su condición de mujer. No es tanto que quieran ser varones, no es tanto que digan, sí, yo quiero ser un hombre, sino que lo que en el fondo nos están diciendo es que no quieren ser mujeres, claro, en la sociedad actual, en la sociedad que les está presentando un futuro, una imagen de lo que es la feminidad, particularmente competitiva, particularmente tensa, con la presencia del porno, ¿verdad?, etcétera. En España tenemos también buenos datos, obtenidos por la profesora Silvia Carrasco. A ver, en Cataluña, el
el rango de años es muy parecido al de Tavistock que vimos antes. 19 casos fueron atendidos por el servicio Transit, ¿verdad?, que es el servicio también que agrupa, centraliza en el área de la Gran Barcelona los casos de disforia de género. Se atendieron 19 casos en el año 2012 y 1.454 casos en el año 2021, es decir, en el plazo de 10 años hemos pasado de 19 a 1.450. Y la distribución por sexos y edades, es en este caso semejante a la que veíamos también en Londres. Hay aquí un pico muy grande de chicas, en este caso el rango de edad es entre 10 y 14 años, es un par de años más joven que en el caso londinense, pero hay aquí un pico muy grande de chicas que declaran ser varones, que piden que por favor se les hormone, se les medique, ¿verdad?, para que no les crezcan los pechos o no les llegue la regla o puedan tener barba, etcétera, frente a otros, a tasas mucho menores, a otros rangos de edad o incluso en el caso de los varones, ¿sí? Este es un fenómeno verdaderamente desconcertante. ¿Perdón? ¿Hasta qué edad hay? A ver, 31 espera. más. 31 el más. último es 31 más, pero bueno, este último sí sería lo que acoge toda la variedad a partir de los 30. Tenemos de 0 a 9, de 10 a 14, de 15 a 18, de 19 a 24, de 25 a 30 y aquí ya a partir de 30, que entiendo que es residual y se agrupa todo en una única barra, ¿verdad? Esto empezó a despertar, a ver, tengo 5 minutos para ir cerrando esta primera parte. Bueno, esto empezó a despertar las alarmas de la comunidad médica, que no entendían, ¿verdad?, qué podía estar pasando. Y concretamente, la clínica Tavistock, a la que me refería antes en Londres, pues empezó a sufrir muchos escándalos, muchos trabajadores denunciaban que lo que estaba ahí ocurriendo era verdaderamente un auténtico escándalo médico, que se estaban medicando de forma completamente irresponsable a los menores, asimilándoles a otro problema para el que ni siquiera la propia terapia tenía muchas garantías, pero que podría tener cierta justificación, que se estaba aplicando en este caso a los adolescentes. El gobierno británico encargó a la doctora Cass, que es fue presidenta del Real Colegio de Pediatras del Reino Unido, o sea, es una doctora de prestigio indiscutible, ¿verdad?, en la Universidad de York, que estudiara a fondo todo el tema de la aplicación de esta terapia médica afirmativa a los menores. Y elaboró un informe, tras 4 años de estudio, un informe sesudísimo, que claramente era demoledor respecto de lo que está ocurriendo, del escándalo que estaba ocurriendo con los menores. Es decir, en donde claramente se demostraba que la terapia afirmativa no era eficaz, no reducía los malestares de los menores, tenía 1000 efectos secundarios indeseados. Uno muy evidente, que es fácil de entender: los bloqueadores de la pubertad bloquean la pubertad, o sea, hacen eso, que no aparezcan los pechos o la regla o el desarrollo de los genitales, pero la pubertad es muchísimo más que el desarrollo de los genitales o los pechos o la regla. Claro, el sistema nervioso, el cerebro de los adolescentes cambia de forma muy notable entre los 11 y los 16 años, ¿no? Y cuando medicamos a un niño para que su pubertad quede bloqueada, no solamente no van a desaparecer la regla o la eyaculación o lo que fuera, sino que también el propio desarrollo cerebral se va a ver interferido. No detenido al 100% porque hay un componente meramente madurativo y cronológico en el cerebro, pero desde luego en buena medida son las hormonas sexuales propias de la adolescencia las que también interfieren en la maduración cerebral. Y estamos, por tanto, manteniendo a personas que cronológicamente tienen 13, 14, 15 o 16 años con cerebros, con sistemas nerviosos propios de personas que tienen 2 o 3 años antes. Pues bien, el gobierno británico cerró
El informe CAS apareció en el 24, hace un año, en la primavera del 24, hace año y medio, e inmediatamente el gobierno británico cerró esa clínica y prohibió a partir de ese momento la terapia afirmativa farmacológica, apostando por un enfoque más holístico, más comprensivo, más psicológico, un estudio, ¿verdad?, psicológico de las circunstancias de cada caso particular, porque cada caso lleva una historia detrás y cada individuo tenemos que entender por qué un chico o una chica de 14 años nos está diciendo que siente que es del sexo contrario. Poco a poco, en cascada, esta prohibición de la terapia afirmativa fue extendiéndose por buena parte de Europa. En este momento, toda Escandinavia, es decir, Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, el Reino Unido, Bélgica, en parte Irlanda, prohíben directamente la terapia afirmativa. En el caso francés, yo tuve ocasión de formar parte del comité de expertos que hicieron informes para el Senado francés para llevar a cabo la ley trans. Se hace una intervención muy inteligente, que es demorar 2 años a partir de la primera petición de hormonas, la hormonación. Claro, sabemos que este es un fenómeno que, si se demora, es decir, que si no se atiende inmediatamente y se deja pasar el tiempo, remite en la mayor parte de los casos. Con lo cual, retrasar la hormonación de los menores 2 años no solamente reduce sus efectos secundarios, sino que garantiza que 2/3 partes de esos menores, al cabo de 2 años, no se van a acordar sencillamente del tema. Sus intereses habrán ido por otro sitio, estarán dedicados a otras cuestiones y demás. Lamentablemente, no tengo ningún interés aquí de hacer política, pero lamentablemente el gobierno actual sacó en el año 2023 su famosa ley trans, en donde la intervención afirmativa no solamente no está prohibida, sino que es obligatoria. No se puede utilizar ninguna otra intervención. Si un chico, a partir de los 16 años o a partir de los 14 con el apoyo familiar, pide hormonas, el médico está obligado a dárselas. No puede no dárselas, ¿no? Y bueno, entendemos que eso es un grave problema. El Senado francés calificó la terapia afirmativa como el mayor escándalo ético de la historia de la medicina en los últimos 100 años. Eso aparece escrito así, con estas palabras, en el informe, ¿verdad?, del Senado francés. Entendemos que se está cometiendo un grave problema. Bueno, esta primera parte. Sí, exactamente. Cierro con 1 minuto. Bueno, de esto, claro, yo traía aquí para hablar 5 horas, ¿verdad? Lo dejaremos para la segunda parte. En la segunda parte, muy rápidamente, les hablo 5 minutos de lo que está ocurriendo en las escuelas, en los centros educativos, y luego ya me centro, ¿verdad?, en lo que está ocurriendo en las familias, o qué puede hacer una familia, cualquiera de ustedes en su familia. Una chica de 13 años llega mañana y les dice que es un chico. Y tímidamente, porque desde luego no tengo ningún